Ya. Como para manejarlo, porque a veces no como que Ya. Buenos días a todos los que nos acompañan esta mañana. Sean muy bienvenidos. Espero que se encuentren bien. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de webinar en alianza con el Servicio de Impuestos Internos, consideraciones para una efectiva operación Renta 2023. Este es nuestro webinar número 39. Hoy contamos con dos expositores del Servicio de Impuestos Internos, expertos en esta materia que nos entregarán información fundamental para efectuar dicho trámite. Se trata de Catherine Muñoz, contador público y auditor de la Universidad de Santiago de Chile, diplomada en normas internacionales de información financiera y en la actualidad cumple funciones en el Departamento de Fiscalización número 1 del servicio. La acompaña Giampiero Lea, quien también es contador público y auditor de la Universidad de Santiago y magíster en tributación de la Universidad de Chile y en la actualidad cumple funciones en el Departamento de Fiscalización número 3. Para aquellos que no me conocen, me presento. Soy Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de FEC. Nuestro esfuerzo radica en conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia de trascender a través de las generaciones venideras. El webinar de hoy es fiel reflejo de la esencia y propósito de FEC, pues nos interesa que las familias empresarias y sus empresas sean capaces de mantenerse en el tiempo y a su vez brindarles la asesoría necesaria en temas tan importantes como es la operación renta que deben hacer cada año durante el mes de abril. Como saben, en nuestra página web www.chile.cl aparecen publicados todos nuestros eventos, noticias y actividades que vamos haciendo y tendremos también un espacio especial para las charlas grabadas como esta que quedará para que la puedan revisar en forma diferida. Para los presentes que tengan alguna pregunta en el transcurso del webinar, les pido que las hagan usando el chat de esta plataforma. Las iremos anotando y al final de la exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora, ya sin más, los dejo con Catherine y Jean-Pierre para que puedan realizar su presentación. Ya, estamos listos entonces. Bueno, bienvenidos a todos el día de hoy. Les damos la más cordial de las bienvenidas a este webinar. En esta instancia vamos a conversar acerca del proceso Operación Renta, año tributario 2023, el cual ya estamos evidenciando ya en el tercio final del tramo, prácticamente en los estertores de la situación. El día de hoy me acompaña Catherine Muñoz y en conjunto vamos a tocar diversas temáticas que les van a contribuir sobre todo a poder presentar de mejor manera las declaraciones de renta, pero por sobre todo otorgar ciertos tips y situaciones que hemos ido evidenciando con el pasar del tiempo para que esta operación renta sea más amena tanto para el servicio, pero principalmente para ustedes como contribuyentes. Como mencionaba Verónica en la apertura, si tienen alguna consulta no duden en realizarla mediante el chat. Abarcaremos la gran parte de las temáticas que se abordan en esta situación. Sin más preámbulos, comencemos. En el fondo, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Entonces, a modo de agenda, tenemos los aspectos generales de la operación renta, una breve introducción de lo que nos espera, principalmente en tema de ¿estoy obligado o no a informar mis rentas percibidas durante el periodo inmediatamente anterior? Luego las declaraciones juradas más relevantes y que nos competen a nosotros, tanto como personas naturales o como declarante de impuestos de primera categoría, si es que hubiese. En ese aspecto vamos a repasar algunas y en ese mismo sentido las vamos a ligar directamente con el formulario 22 y su codificación, que ha sido ciertamente modificado en algunos tramos y sobre todo en ciertos recuadros. Posteriormente, visualizaremos los asistentes de operación renta puntualizando o detallando en definitiva lo nuevo que se presenta para el periodo tributario 2023, su influencia significativa y sobre todo el proceso que conllevará para ya ir terminando la presentación del día de hoy con beneficios, puntualmente el préstamo solidario
tanto el año comercial 2020 y 2021, producto de la pandemia y estallido social. En torno a ese contexto se otorga estos beneficios, entre otros, que los vamos a ir repasando y, obviamente, la forma o la manera en que el contribuyente debe informar en este periodo de operación renta, ¿ya? Siendo el objetivo el que ya habíamos dicho, vamos a partir con esta breve introducción de la obligatoriedad de la presentación en la declaración de impuesto a la renta. En el recuadro general, las empresas pueden estar normalmente obligadas a presentar la declaración de renta mediante su formulario 22. Sin embargo, personas naturales deben cumplir ciertos parámetros, no vamos a decir requisitos porque son ciertos parámetros, aspectos que el contribuyente, a modo de característica, al cumplirlos, está obligado a enviar su declaración de renta, todo lo cual está indicado en el artículo 62 al 65 de la ley del ramo, ¿ya? En ese contexto, lo más claro que debo tener es los límites. Si yo excedí como persona natural el límite de rentas que está indicado en el artículo 52 de la ley de impuesto a la renta, es decir, 13,5 UTAS, que a la fecha serían alrededor de 9.900.000, yo ya me encuentro directamente obligado a informar mis rentas percibidas durante el periodo comercial inmediatamente anterior. Esa es la primera gran valla o filtro que debo realizar como, como persona natural. Ahora bien, también tenemos ciertos matices. ¿En qué aspecto? Si mis rentas son percibidas desde solo un empleador y no supera este umbral de las 13,5 UTA, significa que yo no estoy obligado a enviar la declaración de renta. Por otro lado, si tengo más de un empleador, irremediablemente voy a estar en la obligación de reliquidar mis rentas. ¿Qué quiere decir esto? Que debo informar todas las rentas percibidas durante el periodo. Y uno dice, pero mis rentas ya cumplieron la tributación mediante el pago mensual del impuesto que realice mi empleador. Sí, tiene razón. Sin embargo, la reliquidación va en el sentido, lo estoy explicando súper simple y en concreto, va en el sentido de al sumar las rentas, probablemente lo que va a ocurrir es que yo pase del tramo 1 de impuesto grabado al tramo 2. Entonces allí ocurrirá el efecto de que si bien cumplí mensualmente mi obligación tributaria, al pasar a otro tramo, el gravamen va a ser mayor. Por ende, voy a tener que, de una u otra forma, verme en la obligación de pagar impuesto a la renta en el término del ejercicio, ¿ya? Por eso se dice que, en el fondo, si yo percibo rentas de más de un empleador, debo reliquidar producto de este cambio o alteración que puede existir, ¿ya? Existen otros parámetros asociados, pero no los vamos a ir repasando porque son bien puntuales, sino en lo que fuimos viendo, que son las grandes características en ese sentido, es lo que debo tener el foco como persona natural, ¿ya? Ahora bien, existen ciertas particularidades para el proceso de renta que estamos evidenciando hoy por hoy, que son las personas naturales que realizaron el segundo retiro voluntario del 10%. Como recordarán, fue grabado impositivamente, ¿ya? Según lo establecido en la normativa asociada. Entonces, si yo realizo el segundo retiro, en el periodo correspondiente, debo informarlo en este momento, ¿ya? Luego, las personas naturales que solicitaron el préstamo solidario en el periodo correspondiente, que lo vamos a ver un poquito más adelante en la presentación. Y, finalmente, personas naturales que, habiendo solicitado el préstamo, lo prepagaron. Entonces, uno dice, si ya lo prepago, ¿por qué estoy obligado? Por el efecto que provocará el cálculo en torno al prepago que realizó el contribuyente, el cual puede decantar en una eventual devolución de los excesos o, en definitiva, en algún remanente que haya quedado en el tintero, por ende se cobrará la diferencia. Reitero, esto lo vamos a ver a continuación, ¿ya? Por contrapartida, ¿quiénes no estarían obligados a presentar la declaración de renta? En primera instancia, contribuyentes que perciban ingresos, mejor dicho, calificados como ingresos no renta propiamente tal, ¿ya?
En ese aspecto, recordemos, por ejemplo, que tenemos las indemnizaciones por accidente del trabajo, asignaciones familiares, herencia y donación, que se graba por otro lado, entre otros grandes aspectos de las rentas que puedo percibir categorizadas como ingreso no renta. ¿Ya? Luego, contribuyentes con obligación tributaria cumplida mensualmente. Lo que conversábamos en un principio, si tengo un solo empleador, cumplí mi obligación tributaria de forma mensual, no tengo que informar mi declaración de renta mediante el formulario 22. Después, contribuyentes que pagan impuesto único de primera categoría en carácter de sustitutivo. Aquí tenemos a los pequeños artesanos, pequeños mineros, suplementeros, entre otros, indicados en el artículo 62 y 63 de la ley del ramo. Ellos pagan un impuesto único y sustitutivo, el cual se devengará en el momento procediendo a no estar obligados a declarar el impuesto a la renta mediante el formulario 22. Finalmente, personas naturales con ingresos que no excedan el límite exento, que también lo tocamos en un principio, que son las 13,5 UTAs, y a este periodo sería alrededor de 9.900.000 pesos. ¿Ya? Formas de declarar la renta periodo tributario 2023. Tenemos una serie de alternativas para lo cual la palestra es bien amplia, y en este aspecto tenemos propuesta de declaración de impuestos, que normalmente es lo que utiliza el contribuyente, donde el servicio propiamente tal, mediante la información que dispone, le propone a la persona natural su declaración de renta. Ahora bien, hay que tener muy en claro, es una propuesta, el contribuyente puede aceptar, puede complementar o puede, no quiero decir rechazar, sino más bien no estar de acuerdo y comenzar la propuesta de cero, es decir, llenar el formulario 22. ¿Ya? Es lo que se fue denominando como propuesta con llenado parcial, en donde el contribuyente verá reflejados ciertos códigos que tiene el servicio de exposición mediante la información. Sin embargo, no verá reflejado el botón enviar, producto de que faltan códigos relevantes para realizar el cálculo. Esos códigos deberán ser provistos por el propio contribuyente en su declaración de renta. Después tenemos transferencia electrónica de archivos mediante software. Normalmente este es un software externo que certifica el servicio previamente, y en donde el propio Servicio de Impuestos Internos lo habilita para que esté en condiciones de enviar esta declaración de renta del contribuyente que opte por ella. Finalmente, tenemos disponible desde hace unos años atrás la aplicación de e-Renta, se llama, la cual está disponible para Android y dispositivos iOS, en donde el contribuyente ingresa a la aplicación, se loguea con su root y clave, y se visualizará la propuesta propiamente tal. Ojo, se visualiza la propuesta. Es recomendable para contribuyentes que aún no hayan hecho su declaración de renta, más no al inicio de la operación propiamente tal. Me refiero a los primeros días de abril, producto de la gran cantidad de información que navega a través de los datos y las redes. Una vez dicho eso, pasemos a las novedades de este periodo tributario. En las etapas de la operación renta tenemos la entrega de información mediante las declaraciones juradas, la declaración de renta propiamente tal a través del formulario 22, y aquí se produce el efecto: si tengo devolución, allí termina mi operación renta. Sin embargo, si existe algún error que lo detecta el contribuyente, entro en el proceso de la autocorrección, que normalmente inicia en junio o julio del periodo actual. Finalmente, si producto de la errónea información que envía el contribuyente más la propia persona natural nos corrigió la situación, entra en un proceso ya de fiscalización. ¿Ya? Entonces, eso es el parámetro general que nos presenta la operación renta. Ahora bien, nos encontramos en el periodo tanto de la declaración de renta propiamente tal, que ya pasamos la valla de la información entregada a través de las declaraciones juradas. Disculpen, esta información es la cual alimenta, de cierta forma, la declaración de renta de cada uno de los contribuyentes. Disculpen. Entonces, en ese sentido, son de relevancia significativa ciertas declaraciones juradas que vamos a visualizar a continuación.
Cambios en el periodo de Operación Renta 2023. Tenemos modificación de instructivo, alteración en el layout, es decir, la presentación propiamente tal, y 2 declaraciones juradas nuevas, más no tenemos eliminadas en este periodo, ¿ya? Nadie se las sabe de memoria prácticamente, entonces acá simplemente enlistamos las declaraciones juradas que sufrieron alguna modificación, y como les dije en un inicio, vamos a ver algunas puntuales que son relevantes para el proceso. Por ejemplo, la 1834 sobre seguros totales contratados a contar del periodo en comento y seguros de vida y ahorro. También tenemos la 1879, que como bien sabrán, son la declaración jurada asociada a los honorarios. La 1887, las rentas producto del trabajo, pero asociadas a las remuneraciones como trabajador dependiente. Y suma y sigue. Las demás declaraciones juradas las dejamos a la vista, pero no son el foco de nuestra presentación, ya que están dirigidas específicamente a ciertos contribuyentes, por ejemplo, los cuales tienen negocios en el exterior, perciben rentas desde el exterior, o en definitiva existe un holding empresarial que no se encuentra domiciliado o residente en nuestro país. Adicionalmente, sufren modificaciones las declaraciones de renta, perdón, las declaraciones juradas asociadas a la 1943. En este caso, es la declaración jurada de contribuyentes acogidos a renta presunta, muy enfocado y elocuente. En ese aspecto vamos a evidenciar que hay una modificación muy relevante, como también la 1847, que va asociada al régimen de transparencia tributaria, o el 14D número 8. ¿Ya? Las demás declaraciones juradas que ven acá son producto de ciertas alteraciones que sufren normalmente en el layout o alteraciones en su instructivo, pero son declaraciones juradas, como les partí diciendo, de contribuyentes que normalmente tienen operaciones en el exterior, o en este caso se suman operaciones financieras muy directamente asociadas a los bancos, en donde el contribuyente netamente será informado de los datos o antecedentes que su entidad financiera indicará al Servicio de Impuestos Internos. Finalmente tenemos las declaraciones juradas nuevas, que son 2 en este periodo, sobre bienes físicos del activo inmovilizado por operaciones o proyectos de inversión, y declaraciones juradas denominadas reporte saldo o suma de abono a cuentas financieras. Esta es la segunda que mencionamos, es la denominada información que nos da la entidad bancaria producto de que el contribuyente, persona natural, posea en su cuenta corriente o inversiones un patrimonio superior a 1.500 UF. En ese aspecto, si el contribuyente cumple con esa condición, previamente a la declaración de J en comento, la entidad bancaria le informará a través de una carta que será incluido en esta nómina. ¿Ya? Bueno, como les decía, gran parte de las declaraciones juradas modificadas son principalmente por el layout. En este caso, la declaración jurada asociada a los seguros totales tiene cierta relevancia respecto a los códigos y quienes deben realizar la declaración jurada propiamente tal. No ha cambiado en sí la situación en torno a quién debe informar, en este caso la entidad, sino más bien el tipo de seguro se ha aperturado a seguro de total o seguro de vida con ahorro. Esto va mutando conforme avanza el tiempo. ¿Ya? Simplemente es información complementaria de la situación. Ahora bien, esta declaración jurada es bien relevante, producto de las personas que solicitaron el préstamo solidario para el periodo 2020 o 2021. En ese sentido, recordemos que se debía realizar una retención del 3% a las rentas, en este caso honorarios, que el contribuyente percibe. Ojo, si el contribuyente solicitó los 2 préstamos, es decir, periodo 2020-2021, no significa que deba tener una retención del 6%, como comúnmente lo podríamos asociar, sino más bien es una retención única, según lo indica la norma asociada, del 3%. Por eso solo vemos un solo recuadro,
3%, recuerden. Es decir, o dicho de otro modo, se consumirá primero el préstamo más antiguo para ir a pagar luego el préstamo más actual, ¿ya? Esa es la condición que se da cuando el contribuyente solicitó ambos préstamos solidarios estando disponible para ello, obviamente. Luego, la declaración jurada 1887 sufre la misma modificación respecto a trabajadores dependientes que hayan solicitado el préstamo estando en condiciones. Si tengo los dos préstamos, es lo mismo, solo se retiene el 3%, ¿ya? Esta declaración jurada es bien particular porque hace unos 2 o 3 periodos tributarios fue modificada para ir en ayuda al contribuyente y en línea con lo que indica la Subdirección del Trabajo. En ese sentido, la declaración jurada se alimentará previamente de todo lo que nos indique esta entidad fiscal hasta cierta fecha. En este periodo es el 16 de marzo. Normalmente es la misma fecha, sin embargo se puede alterar debido al calendario, pero normalmente la fecha de corte es el 16 de marzo de cada año respectivo, ¿ya? Es decir, al día 17 de marzo o hábil siguiente, la declaración jurada quedará presentada automáticamente con la información que contenga todos estos antecedentes entregados por la Dirección del Trabajo. Ojo, si yo quiero modificar previo al 17 de marzo, debo hacer los cambios en la Dirección del Trabajo o el envío propiamente tal a la plataforma de la Dirección del Trabajo. Posterior a ello, a contar del día 17 de marzo, en donde la declaración jurada ya está presentada, las modificaciones deben realizarse a través de la plataforma propiamente tal del servicio, considerándose una rectificatoria propiamente tal. Dicho de otro modo, yo puedo hacer todos los cambios o alteraciones que estime necesarias hasta el 16 de marzo. Pero si me paso esa fecha, es decir, al 17 de marzo, se considerará por sistema una rectificatoria asociada a la declaración en comento. Finalmente, presentamos esta declaración jurada de la 1891 que tiene particular relevancia producto de las alteraciones o modificaciones que sufre el artículo 107 respecto al gravamen asociado en las rentas que el contribuyente perciba por sus inversiones asociadas al artículo en comento. Dicho de otro modo, la nueva normativa que rige a contar de septiembre del 2022 establece que todos los resultados que el contribuyente obtenga producto de operaciones financieras asociadas al artículo 107 se encontrarán gravados con ya sea un impuesto único de tasa 10% o una retención del 1% si el contribuyente, a grueso modo, tiene otras condiciones, pero para entender el contexto simplemente, una retención del 1% si el contribuyente no tiene domicilio ni residencia en Chile. Retención la cual se pagará a través del formulario 50. ¿Ya? Lo que les mencionaba al inicio de las declaraciones juradas. Modificación en torno a al formulario 1943 respecto a la renta presunta. En definitiva, el contribuyente se establece que no tiene derecho, o sea, que el contribuyente no puede hacer uso del crédito sin derecho a devolución, ya que por esencia las operaciones asociadas a renta presunta no poseen y por ende no generan créditos que tengan asociado un derecho a percibir una devolución propia, que no tengan asociados, perdón, el derecho a no utilizarlo. Dicho de otro modo, se elimina el crédito sin derecho a devolución, porque por lo mismo que mencionaba, el contribuyente siempre va a tener la devolución en sí del crédito pagado, ya sea contribuciones, por ejemplo, o el crédito asociado al impuesto de la renta presunta. Finalmente, también se elimina el tema asociado al crédito IPE respecto a los impuestos pagados en el exterior, pero esto enfocado en el régimen de transparencia fiscal o el denominado 14D número 8, ¿ya? ProPyme transparente. En ese aspecto, la misma normativa nos dice en el tenor literal que las empresas sujetas al crédito, al régimen ProPyme, perdón, no pueden utilizar los créditos por impuestos soportados en el exterior, producto de que la normativa menciona los 3 créditos que puede acceder, ya entre otros el crédito por activo fijo, ya,
y que no es considerado crédito, pero sí en torno a un anticipo del impuesto a la renta, el PPM. Recordemos que estos contribuyentes no pagan impuesto de primera categoría, sino que la tributación se le endosa a sus socios contribuyentes finales. Estos, a modo de resumen, y en torno a la tributación del artículo 107, pero va en la línea en la cual se indicó en el momento que se tocó el tema, ¿ya? Para terminar con este tópico de las declaraciones juradas, tenemos la 1953, que nace al alelo de la ley 21.210, enfocado principalmente en la contribución para el desarrollo regional. ¿Ya? En el fondo, contribuyentes que tengan proyectos de inversión de carácter regional, se presentará, obviamente, en primera instancia, el proyecto en sí a la región respectiva. Una vez se haya aceptado y se comienza a desarrollar, el contribuyente se verá obligado a informar periódicamente, en este caso es una declaración jurada anual, los efectos de la inversión, ya sea en activo fijo inmovilizado o los ingresos que haya obtenido producto de este proyecto de inversión que contribuya al desarrollo de las regiones. ¿Ya? Principalmente va enfocado en ello. Y la declaración jurada 1955, ya se lo adelantaba, va en el tenor de esta normativa nueva y bien novedosa asociado a los contribuyentes que tengan inversiones o en cuenta corriente montos superiores a 1.500 UF. En ese sentido, la entidad financiera lo informará a través de la declaración jurada en comento al Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Medios que tiene el contribuyente para enviar la declaración jurada son los que vemos a continuación, pero a contar del periodo tributario 2023, el que estamos viviendo hoy en día, se elimina la opción que está enmarcada. Ojo, a contar de este periodo, si ustedes tienen alguna declaración jurada anterior, AT22 hacia atrás, recuerden que son 3 AT vigentes, por cierto, pueden seguir utilizando esa opción. Sin embargo, desde el periodo tributario actual hacia adelante, se elimina el envío mediante archivo. ¿Ya? Las modificaciones principalmente van de la mano con el calendario de la operación renta, que ya lo deben tener bastante claro, producto de ciertas devoluciones que comenzarán a percibirse a contar de mañana, si es que el contribuyente realizó su declaración de renta hasta el 8 de abril. A contar del 9 hasta el 27, la declaración de renta se procesará y la devolución entrará en cuenta corriente el día 15 de mayo. Pero si el contribuyente realiza la declaración de renta desde el 28 de abril hasta el 10 de mayo, la devolución estará vigente a partir del 29 de este periodo en comento. ¿Ya? Distinto es el caso del cheque, que siempre estará el 30 de mayo, independiente de la fecha de devolución. Con pago, recordemos que deberíamos esperar el proceso del artículo 72, producto del reajuste, que comienza, en este caso, el 6 de abril y termina para este periodo el 2 de mayo. Los otros vencimientos son el tipo de pago en el cual puedo realizar. Si es pago electrónico, martes 2 de mayo. Si es pago a través de PEC, sería el viernes 28 de abril. Así que tengan en consideración cuál va a ser el método que va a utilizar si es que el contribuyente tiene pago de impuesto a la renta. ¿Ya? Esto es distinto porque se trata de la devolución asociada a los excedentes del préstamo solidario. Lo vamos a ver a continuación, reitero. Pero si se fijan, las fechas son diferentes, producto de que van por carriles distintos. Instrucciones para el formulario 22. Puedo acceder donde dice navegar por el formulario 22, operación renta, y nos va a llevar al formulario propiamente tal, en donde el contribuyente puede cliquear cualquier código, cualquier línea, desplegando la información asociada al código y sobre todo al tema en cual deba informar la declaración de renta. ¿Ya? Para terminar esta parte, las fuentes de información son registro de compraventa, sueldos, arriendos, multas, registros de rentas, saldos y todo lo asociado a lo que conocemos como agentes retenedores, quienes informan a través de las declaraciones juradas, formulario 29, declaración de renta de periodos anteriores, entre otros,
grandes focos de información, de lo cual se nutre y alimenta toda esta data para generar ya sea la oferta, en este caso, de la propuesta de declaración de renta. ¿Ya? Finalmente, los códigos eliminados, que van muy en línea con lo que indicamos anteriormente, producto de la modificación a las declaraciones juradas, en este caso de renta presunta, producto del crédito sin derecho a devolución. Luego, códigos nuevos que van relacionados también a las nuevas modificaciones que vimos algunas, principalmente por el tema del del artículo 107 y su gravamen asociado, ya sea el 10% o la retención que deba realizar el contribuyente si es que no tiene domicilio o residencia en nuestro país. Lo mismo va acá en línea con la modificación. En este sentido, tenemos el hecho del artículo 14 del número 8, producto de las rentas asociadas a aperturar el remanente del ejercicio anterior, ya sea positivo o negativo. Eso es para el 14 de número 3. Y el gran tema con el que vamos a rematar el día de hoy es el pago del préstamo tasa cero, recuadro 24. ¿Ya? Asistente de operación renta, vamos a ver ProPyme, ProPyme transparente y renta presunta. Son uno de los grandes asistentes que tenemos hoy por hoy. Estos asistentes que permiten confeccionar paso a paso la operación renta de la declaración jurada 1947 o 1948, dependiendo del régimen de tributación. Con esto, el contribuyente accede a toda su información personalizada, ofreciendo la opción de descargar el formato para tener esta información, ya sea entregándola a alguna entidad o agencia que nos la solicite. ¿Ya? ¿Qué más permite? La preparación y envío de la declaración jurada correspondiente. Es decir, si yo lleno el asistente de la operación renta, la declaración jurada queda en estado enviada. Ahora bien, distinto del reproceso que se realice, pero es otro tema que se toca finalmente. Obtengo el resultado tributario de la empresa, que en el fondo me va a derivar directamente al formulario 22, prellenando los códigos asociados a mi renta y en este caso a mi régimen tributario, si es que soy contribuyente, en este caso de primera categoría, por ejemplo, un 14 de 3 o un 14 de 8. Recordemos que el 14A no tiene asistente. Y finalmente, el capital propio tributario, que también mencionar, es una determinación distinta al artículo 41 que conocemos de forma convencional, ya que el capital propio tributario para el régimen, ya sea tributario transparente o el 14D número 3, se determina en conformidad a las normas asociadas al artículo 14 que lo indican directamente. Las mejoras para el 2023 son manejo de sesiones múltiples en el mismo computador, les va a permitir, como asesores, manejar diversos root de contribuyentes y poder declarar en forma simultánea. Obviamente, si es que la página también lo permite, pero al menos se habilitó eso a través de la data. Se permitirá la edición de ciertos códigos que anteriormente no se permitía o no estaba asociado a algún código habilitado, y se mejora la mensajería. Dicho de otro modo, el contribuyente tendrá ventanas emergentes o pop-ups en las cuales podrá visualizar cierta información que le ayudará al proceso de operación renta, y si tiene una duda podrá consultarlo respectivamente. Vamos a dar paso ahora a Catherine para que continúe. Hola, buenos días. Bueno, a continuación vamos a revisar, luego de que mi colega haya hecho toda esta bajada de información de las novedades que trae esta operación renta, más la fecha y todos los temas donde ustedes tienen que tomar una mayor atención en este proceso de declaración. Ahora les vamos a presentar los asistentes que también se han puesto a disposición del contribuyente para facilitar su cumplimiento tributario. Vamos a partir en este caso con el asistente de enajenación de acciones, y después vamos a seguir haciendo un barrido de información y también analizando un ejemplo de las consultas que nos han llegado a diario respecto al préstamo solidario. Bueno, entonces hacemos un recuento de lo que ya les mencionó Jean-Pierre de la enajenación de acciones, dado que la ley 21420 estableció un nuevo impuesto único
para las enajenaciones de acciones que se hayan realizado a contar del 2 de septiembre del año 2022. ¿Ya? También les mencionó que va a tener una tasa única, en este caso, porque es impuesto único de un 10%, pero hay una excepción en este caso cuando la persona no tenga domicilio ni residencia en Chile, ¿cierto? Que va a haber una retención del 1 o 10%, según sea el caso o el convenio que se tenga, ¿ya? Para el segundo caso que les mencioné, cuando no tengan domicilio ni residencia en Chile, la retención se va a hacer mediante el formulario 50. ¿Dónde pueden encontrar más información para que puedan revisar más tarde con tranquilidad? La circular 39 del 2022. Y ustedes estarán preguntando, ¿cómo se construye este asistente? Porque de algún lugar se tiene que nutrir de información. Bueno, lo primero, recordemos que en la DJ 1891, los terceros, en este caso, los bancos, las entidades donde las personas tengan sus acciones, informan el número de acciones, ¿cierto? Y otros títulos activos digitales que tenga la persona o empresa. Y en la DJ 1922 se informa en este caso los fondos mutuos, los fondos de inversión que tengan y otros asociados. Y también se construye con los datos que presenta la CMF, ¿ya? Para que con toda esta información el servicio pueda generar una propuesta. Entonces usted entenderá, si tiene DJ 1891 o DJ 1922 y los datos de cierre de la CMF, va a tener su propuesta. Ya, las nuevas funcionalidades que tiene este asistente es que, bueno, la anterior, la versión que teníamos más primitiva, no consideraba los datos de la DJ 1922. Ahora sí las va a considerar. También da en este caso un aspecto positivo para nosotros cuando queramos asistir al contribuyente, que nos da la visualización para nosotros también y poder hacer los cruces correspondientes. Está disponible para las empresas que están acogidas al régimen ProPyme, entiéndase ProPyme General 14 de 3 o ProPyme Transparente 14 de 8. Ya excluye a las que están en el régimen 14A. Agrega el precio del costo, ¿ya? Y en este caso la implementación del impuesto único que ya se los mencionamos. Luego de esto, ya que van teniendo una noción de cómo se construye, en qué consiste, qué ley lo regula y también en qué circular pueden encontrar las instrucciones, vamos a ir viendo las primeras validaciones que se realizan para que se le pueda poner a disposición a este asistente al contribuyente. Ya. Lo primero que va a hacer, cuando ingrese, se va a autenticar y se le va a desplegar el mensaje donde le dice, señor contribuyente, acá usted tiene disponible su asistente, y en la eventualidad que tenga algún problema le va a decir esta aplicación no está disponible debido a que usted no fue informado con venta de acción, es decir, no hubo DJ 1891 o no hubo DJ 1922 o no hubo cartola de información de la CMF, ¿ya? Porque aquí abajito aparecen cuáles son los requisitos que ya los mencionamos. Entonces, ese es el primer filtro. Si tomamos el contribuyente que sí pasa el filtro y su agente retenedor, el tercero, informó mediante estas declaraciones juradas su enajenación, perfecto, va a poder pasar al paso 2. Luego, el segundo filtro le dice, una vez que usted ingresa, vamos a ver cuántas enajenaciones tuvo de acciones. Si tuvo 201 transacciones, el asistente no va a estar disponible porque tiene un tope. En este caso, solamente hasta 200 transacciones. Ya. Siguiendo con este contribuyente ideal que pasó el filtro 1, filtro 2, porque sus transacciones solamente fueron 50, entonces va a la tercera consulta donde le dice ya, tiene su validación de entrada y ya ahora en este caso se va a evaluar si qué tipo de contribuyente es, porque ya sabemos no está disponible para aquellos que estén en el régimen 14A, pero aquí en este caso les podemos mostrar ejemplos que puede ser una persona natural, un extranjero sin residencia. Para todos estos contribuyentes que ustedes ven acá en pantalla va a estar disponible el asistente, alguien que esté en el ProPyme, ProPyme Transparente, empresario individual y así. ¿Ya? Entonces, instituciones fiscales, municipales, organizaciones internacionales, sociedades extranjeras y organizaciones sin fines de lucro no tienen disponible este asistente. Entonces ya vamos viendo más filtros, se nos va achicando un poquito más el universo de quienes pueden acceder. Luego de esto, ¿qué pasa? Todas estas validaciones,
tomamos acá el ejemplo de un contribuyente que es empresario individual. Entiéndase en este caso que el sistema le va a preguntar, señor contribuyente, ¿estas enajenaciones de acciones fueron usted como persona natural o como empresario individual? Y ahí va a tener que responder la consulta dependiendo de si están o no contabilizadas en su empresa o en su patrimonio personal. ¿Ya? Luego de esa validación que el contribuyente respondió la pregunta, se le va a desplegar esta página de resumen de las acciones que posee. Ya acá, como ustedes pueden ver, en la parte superior dice las enajenaciones de estas acciones que están acogidas al artículo 107, y por otro lado está la pestañita de aquellas acciones que son del régimen general, ¿cierto? Porque tenemos todo tipo de acciones que se pueden dar de acuerdo a cada contribuyente. Entonces, acá le va a desplegar el resumen. ¿Ya? Vamos a ver también en qué consiste cada uno de estos campos, ¿ya? Para que puedan entender cómo los pueden editar, porque el sistema también puede traer información de periodos anteriores o alguna inconsistencia que se puede corregir. Y acá, como les señalé, también el contribuyente va a poder ver qué acciones tiene acogidas en el régimen general. Ya para el régimen general no hay asistente, solamente es un dato informativo. Entonces, si seguimos acá, en el orden de ideas de este asistente, acá les voy a presentar la página de determinación del mayor y o menor valor de la acción. Le va a decir ya, todas sus acciones que están acogidas al 107 son las siguientes. Acá en esta columna le dice a qué régimen están acogidos, régimen general o 107, la fecha en este caso de la enajenación, la cantidad de acciones, el valor que se transó en la venta, el costo, que aquí también vamos a hacer un paréntesis en la presentación para que puedan tener en conocimiento que el contribuyente puede elegir qué costo va a utilizar, ¿ya? Y acá el tipo de costo se le da también una codificación dependiendo al que haya elegido, y acá se va a ver si hay un mayor o menor valor en esta enajenación. ¿Ya? En caso que haya un mayor valor, va a aparecer en esta columna y es el que después se va a grabar con este impuesto único de tasa del 10%. También va a desplegarle las alertas, porque puede ser de que el sistema, por a veces motivo, como el informante, el agente retenedor, el que le correspondía enviar la DJ 1891 1922, no llenó la columna del costo porque no es obligatoria en la DJ, le puede aparecer aquí en valor cero. Entonces le dice, señor contribuyente, aquí le alertamos que dice costo cero, revíselo, puede que tenga que complementar esta información, y ahí el contribuyente acá lo puede editar, que es lo que vamos a ver acá a continuación. Este asistente también le permite eliminar algún registro, porque, como bien le mencionó mi colega, son asistentes donde el contribuyente puede elegir o no lo que se le está proponiendo. No necesariamente va a ser el dato definitivo, ¿ya? Para que eso lo tenga muy claro, y eso aplica a nivel de todo ámbito de declaración que tienen con nosotros, ¿ya? Siempre es una propuesta, ya es algo que se le pone a disposición al contribuyente, pero que no necesariamente es el dato final. Entonces acá el contribuyente puede decir, no, esta acción está mal informada, la quiero eliminar, ¿ya? Porque yo no enajené esta acción, entonces hay un error. Y acá la puede eliminar, apretando el icono del basurero. Después de eso, el contribuyente, luego que ha hecho todas estas visualizaciones y con los cruces de sus cartolas, más los papeles de trabajo que tiene, dice, quiero editar estas enajenaciones de acciones para determinar cuál es el costo que le corresponde, porque es lo que le permite la ley. Entonces acá el contribuyente va a poder ver la información que el sistema se nutre de las declaraciones juradas de años anteriores, ¿cierto? Para buscar el costo de estas, ya sea acciones o fondos mutuos. Y acá el contribuyente también va a poder modificar el régimen, porque puede que por un error, a veces motivo, el sistema haya reconocido que, por ejemplo, esta primera enajenación de acciones es del régimen general, pero usted le va a decir al sistema, no, esta acción es del artículo 107. Entonces aquí la va a poder editar. Ya va a poder modificar el régimen al que está acogida dicha acción. Y después, si ante un eventual proceso de fiscalización queda observado, usted va a poder respaldarlo con su documentación. Pero quiero que les quede muy claro que eso usted lo puede modificar. Al igual que el costo, como se lo había adelantado. La ley acá les dice, usted puede
tiene tres opciones de definir cuál es el costo de sus acciones o fondos mutuos, lo que tenga en su fondo de inversión, en este caso. Entonces, él va a poder elegir entre el valor de la adquisición, el valor del cierre del año en el que adquirió esas acciones, ¿ya? O el valor del cierre al 31 de diciembre del 2021. Entonces, acá el contribuyente elige qué costo va a utilizar y selecciona, en este caso, la opción. Después de eso, que continúa, se le va a desplegar esta ventanita de resumen donde va a estar identificado, como les dije inicialmente, el tipo de documento, la cantidad de acciones que enajenó, el precio unitario, el valor de la adquisición, que es el costo que eligió en este caso el contribuyente, que acá es donde el ejemplo está detallado, y los costos asociados, ¿ya? Donde él va a poder ir editando si así lo desea. Disculpa, Catherine, ya estamos en Sí. el tiempo. Ya, voy a ir entonces pasando un poquito para que podamos ver los otros temas que igual es importante del préstamo. Ya. En cuanto a la determinación del mayor valor del fondo mutuo, es lo mismo. ¿Ya? También pueden acceder en este caso al asistente y después en la parte final van a poder ver el resumen. Ya. En cuanto a los beneficios que se otorgaron por el COVID, ¿cierto? Préstamo solidario y otros beneficios asociados, tenemos en este caso el beneficio que se le otorga a los pensionados, también a las pymes, ya para el pago de las cotizaciones y el préstamo que es el que hemos recibido varias consultas. Ya, acá tenemos un resumen del monto entregado en el beneficio, la fecha en que se solicitó y la cantidad de solicitudes, ¿cierto? También en la fecha en que se inicia la devolución. Y acá un pequeño resumen de lo que consiste el préstamo solidario, ya que en este caso el que se otorgó para los pensionados en el 2021, que consistía en otorgarle un préstamo, ¿cierto?, hasta el monto máximo de su pensión. Y en este caso comenzó la devolución a partir de enero del 2023, ¿ya? Esta devolución es importante que la tengan clara, que no se realiza con algún formulario que se presente con nosotros, ¿ya? Ni con tesorería. Se hace directamente con la institución pagadora, que ellos son quienes en este caso van realizando la retención en 48 cuotas con un máximo del 5% de la pensión. En cuanto al préstamo que se le otorgó a las MIPES o pymes, no sé si quieren llamarla, tenemos acá los requisitos que después ustedes lo pueden revisar y en qué consiste, en que se le otorgó un apoyo, un alivio, préstamo para que pudieran pagar las cotizaciones, en este caso de las que se encontraban declaradas y no pagadas a los trabajadores con suspensión laboral al 31 de marzo del 2021. ¿Cómo se realiza este reintegro? Comienza a contar del año tributario 2023 y se devuelve en 5 cuotas, ¿cierto? La primera cuota va a ser del 20% y así hasta a la T 2027. Y también acá hay algunos topes asociados, ¿ya? Que no puede exceder del 10% de su renta, en este caso de la renta líquida, ¿cierto? Y se va a ver reflejado en el código 1827. Es importante saber de que acá el contribuyente cuando presente su declaración de renta, informe su renta líquida, se le va a arrojar por defecto, en este caso, el recálculo de la cuota que le corresponde devolver, si es que también excede los topes. En cuanto al préstamo solidario, que es acá el tema importante, donde también nos han llegado consultas diarias, que es lo que vemos también por redes sociales, el préstamo que se otorgó en el 2020, que tiene las mismas características que el préstamo que se otorgó en el 2021, y en ambos la primera cuota corresponde devolver un 10% y en la siguiente son un 30%, ¿cierto? Y acá también hay un tope que no debe exceder del 5% de las rentas acumuladas del año anterior, y lo vamos a revisar acá en un ejemplo, donde se retiene en este caso cuando es empresario individual, la retención es en el código 156 del formulario 29, ¿ya? Y es un 3% de sus pagos previsionales mensuales. Para el trabajador independiente se informa ya sea en el código 155 o 157, dependiendo si es una retención adicional o es el PPM adicional que va a declarar. Para el trabajador dependiente, el empleador es el encargado de descontar este 3% y lo informa en el código 49 del formulario 29. Ya, lo importante aquí es en qué momento se empieza a hacer esta retención.
Si la persona pidió el préstamo en el año comercial 2020, estos descuentos comenzaron a partir del 1 de septiembre del 2021, y para aquellos contribuyentes que pidieron el préstamo en el 2021, la retención comenzó a realizarse a contar del 1 de septiembre del 2022. Ya, importante también recalcar lo que les señaló mi colega: si tiene ambos préstamos, la retención del 3% es la misma, no hay un aumento a un 6%, y dado que los saldos acá en este caso va a ir pagando la deuda más antigua que si pidió ambos préstamos, que sería la del préstamo del 2020. Acá hay un ejemplo de cómo se presenta en la cartola, ¿cierto? Cómo lo puede visualizar el contribuyente del estatus de sus préstamos, si es que pidió los dos. Le va a salir que está pagado, en este caso, lo que abonó en el AT 2022 y sus saldos pendientes hasta el AT 2026. También, cómo lo puede anticipar el contribuyente si lo quiere abonar y no quiere seguir teniendo estos descuentos. Si pidió el préstamo en el año 2020, lo puede declarar, en este caso, en el formulario 50, en el código 830. Si lo pidió el préstamo en el año 2021, lo puede devolver en el código 831 de este formulario, o bien mediante el formulario 10 de tesorería. Acá vamos a ver, a grosso modo, un ejemplo de cómo se debe hacer este cálculo. Vamos a tomar el ejemplo acá de un contribuyente X que tuvo un ingreso en el año 2022 de 2.452.000. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la ley? Primero, analicemos acá el tope. Entonces, el contribuyente lo primero que tiene que hacer es calcular el tope del 5% sobre los ingresos del contribuyente. En otras palabras, del código 170 del formulario 22, y aquí empezar a revisar. Ya, contribuyente pidió el préstamo en el 2020, pidió 850.000 pesos. Ahora le corresponde devolver su segunda cuota, que equivale a un 30%. Entonces, si le calculamos el 30% a los 850, nos da que debe devolver 255. Pero acá la ley nos dice: hey, tranquilo, ya, me tienes que devolver, en este caso, la segunda cuota, que equivale a un 30%, pero la ley te ampara y te dice que no te puedo solicitar que devuelvas un monto mayor a tu tope, en este caso, si la cuota a devolver supera. Entonces, como está el tope, en este caso al contribuyente solo le corresponde devolver 122.625 del préstamo del 2020. ¿Ya? Pero él, por otro lado, su empleador, le retuvo 15.000 pesos, ¿cierto? La retención adicional es del 3%, y también él, por otra vía, abonó en el formulario 50. Entonces, si acá consideramos la cuota que le corresponde devolver con su tope, menos los abonos y retenciones asociadas, nos da resultado que tiene que pagar de ese préstamo 77.000 pesos, ¿cierto? En el caso de este contribuyente, como pidió ambos préstamos, para el año comercial 2021 pidió 700.000 pesos. Ahora le corresponde devolver su primera cuota, que equivale a un 10% del préstamo, es decir, 70.000 pesos. Y acá nos vamos a analizar nuevamente el tope. ¿Ya? Por eso es importante que tengan claro el ejercicio y no se miran en un conjunto, se miran de forma separada los topes. Entonces acá él dice: ya, estoy bajo el tope, por lo tanto me corresponde devolver la totalidad del 10% de esta cuota, y para ese préstamo no hay abonos ni retención, entonces le corresponde devolver los 70.000 pesos. Y acá, entre la suma, en total le corresponde devolver 147.625 del préstamo. Ya, entonces, para que lo puedan tener en consideración, y igual hay hartos ejemplos y, en la página de servicio, si tienes más dudas. ¿Cómo se visualiza en el formulario 22? Rápidamente lo pueden ver reflejado. En este caso, cuando el contribuyente tiene una más cuota del préstamo pendiente, en el código 1794, que después se va a ir directamente al código 1796, que está en el anverso, línea 89 del formulario 22. Y en el caso de que el contribuyente tenga un saldo disponible como excedente del préstamo, se ve reflejado en el código 1795. ¿Ya? Entonces, en resumen, si tiene código 1795 y en el contribuyente viene con un código 91, es decir, con pago, el contribuyente no deberá ingresar sus datos bancarios, ¿ya? Porque en ese momento se le va a dirigir a la ventana que tiene que pagar sus impuestos correspondientes, pero después, como paso final, va a salir un pop-up y le va a decir: señor contribuyente, ahora ingrese sus datos para ver la evolución del excedente del préstamo, porque, como bien le señaló mi colega, van por carriles distintos y tienen fechas distintas de devolución. Ya, entonces, cuando existe código 1795,
En este caso, y la declaración viene con código 87, es decir, con devolución, ¿cierto?, de renta, el tratamiento del excedente, en este caso, va a señalarle al sistema que debe ingresar sus datos bancarios, ¿ya? Porque tiene su devolución asociada, pero en este caso solo por la devolución a nivel de renta, ¿ah? Ya a nivel de excedente del préstamo, recuerda, va por otro carril, ahí son otros plazos. Entonces, en resumen, si tiene el contribuyente código 1796 más otras deudas del formulario 22, es decir, código 1796, le corresponde devolver el préstamo, se van a sumar ambas deudas y se va a generar el código 91 al formulario. Y acá tenemos otro ejemplo. Si el contribuyente tiene deuda del préstamo y saldo a favor, pero en este caso la cuota del préstamo es mayor a los saldos a favor, nuevamente se genera el código 91, que implica pago, ¿ya? Y el tercer ejemplo es que si el contribuyente tiene deuda del préstamo y saldo a favor, y se cumple que, en este caso, el código 1796 es mayor a los saldos a favor, hay como resultado código 87, que es la devolución de las partidas que le correspondan en su devolución. Y también acá, cuando el préstamo es calzado, solo aplica devolución o pago de renta en sus respectivos códigos y ahí queda saldada la deuda. Entonces, en otras palabras, acá cuando hablamos de tanto código para que no se mareen y después de esta presentación revisen el formulario 22, línea 89, acá tenemos el código 1796 cuando implica pago y devolución del préstamo, ¿ya? Y de que después se va a sumar con otras partidas y lo va a derivar acá al código 91, que es el total de impuesto a pagar. Caso contrario, si tiene exceso del préstamo, no es que se vaya acá al código 87, para que se lo tengan claro, porque nos han llegado muchas consultas al contribuyente que viene acá con su declaración de renta, con el computador y nos dice, pero mira, tengo un excedente del préstamo y no me lo está reflejando en código 87. Ya la ley señala que en este caso se le presenta previamente una consulta donde se le dice al contribuyente si va a acceder a su devolución o lo va a computar a las partidas siguientes, y él en ese momento es cuando el sistema va a diferenciar, ¿ya? Pero no es aquí donde se lleva esa devolución. También es importante que ustedes sepan que la página del servicio es bien completa, pueden acceder a información de las declaraciones puras de renta, ya para que puedan conocer las instrucciones, también cuando salen observaciones pueden ver el motivo y entender cómo rectificarlas. Y aquí está la ruta para que la puedan revisar. También ver cuando hay multa asociada, los anexos a estas declaraciones juradas, los formularios, plazos, instrucciones que las crean. Y este es como también la novedad de esta operación renta, como todos los años se hace folletería, también ejemplos de cada caso que se puede ir dando, y acá el contribuyente puede acceder a esta plataforma donde puede ingresar ya sea como persona, empresa o intermediario y va a poder revisar su situación. No olviden en este caso que también están los canales de atención de preguntas frecuentes, está también el apoyo por el call center. Ya tenemos distintas vías donde ustedes pueden acceder a distintas consultas que puedan tener o preguntas frecuentes que también se pueden ir dando. Y los dejamos cordialmente invitados para que sigan navegando en nuestra página del servicio, puedan acceder a distintos cursos que también realizamos y que hay cursos que también están grabados para que puedan ir interiorizándose un poquito más en estas materias. ¿Ya? Acá queda un poquito más de información de dónde pueden ingresar a www.si.cl destacado si educa. Y también nos pueden seguir en las redes sociales, hay harta información, también hay más videos por todos estos medios para que puedan estar atentos a todas las novedades que trae esta operación renta. Esperamos que haya sido de su interés esta presentación. Y bueno, acá con mi colega, sabemos que nos pasamos del tiempo por lo que teníamos acá organizado, porque igual es mucha información, si bien esta operación renta no tiene tantas novedades como el año anterior, pero aún así hay temas que quisimos abundar un poquito más porque es lo que vemos acá a diario, que son las preguntas frecuentes que más nos llegan o las típicas consultas o errores que se van dando en la declaración. Muchas gracias, Catherine. Mira, vamos a dar espacio para 2 o 3 preguntas que las puedan responder en breve, así que levanten la mano o doy espacio para que puedan hacer alguna pregunta si tienen alguna duda. También se pueden dejar de compartir, Verónica.
Catherine, ahí está. Sí, ahí sí. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Hay algunas que están en el chat, las pueden rescatar ellos mismos desde sus computadores. Catherine y Jean-Pierre Sí, ahí. no, no eh, hay nada en el chat. sí, no, sí hay un par de preguntas. Eh, ¿Sí? de hecho, una que hice yo, que le dice a Jan que sí se puede profundizar en las razones de la eliminación de las posibilidades de corregir mediante el envío de archivos. Él mostró un slide ahí donde decía que eso se iba a eliminar. Sí, en el fondo es a contar de este periodo tributario 2023 la opción de enviar ciertas declaraciones juradas, en el fondo mediante archivo plano, se elimina para dar paso a a todas las alternativas que quedan vigentes. Esto es producto de la sobrecarga del data business que tenemos en el servicio. Entonces, para priorizar otras opciones y alternativas que son más recurrentes y de uso cotidiano, se elimina esta opción producto de que se detectó que era la menos usada por parte de los contribuyentes, ¿ya? Entonces, en estricto rigor, es para dar prioridad a otras alternativas por sobre esa, ya que conllevaba una cantidad de información muy relevante en torno a contener y mantener vigente esta alternativa. Es solo por eso. Pero Perfecto. recuerden que desde la T22, 3AT hacia atrás, aún está vigente la opción para que lo puedan utilizar. Perfecto. Acá también hay otra pregunta, que no sé si ustedes la pueden ver ahí, que dice que es del señor Benoit. ¿Cómo se declaran rentas obtenidas por DFL2 de acuerdo a la modificación del LIR? No podemos ver la pregunta, don Cuando Andrés. vas abajo aparece chat, apretas en chat y te van a aparecer todas las intervenciones de todos los que han estado participando. A Y mí tampoco me aparecen, así que tendría que ah, ustedes indicarlas. ok, te la repito. Dice, ¿cómo se declaran rentas obtenidas por DFL2 de acuerdo a modificaciones de LIR? A ver, de FLO nos referimos a contribuyentes que está, imagino, arrendando un bien raíz. En Me este imagino caso, yo que me imagino que por ahí va la pregunta. recordemos que el DFL2 menciona o indica la calidad de estas rentas asociadas al DFL2. Por ende, debe seguir lo mismo que reiteramos en la presentación, ya sea ingreso o no renta, no debería informar la cantidad asociada. Ahora bien, debemos ver si cae efectivamente en la calidad de rentas asociadas a un DFL categorizado como DFL2, porque nos hemos encontrado en situaciones de que el contribuyente cree que es DFL2, pero detectamos que no está así, por ende debe reintegrar todas las rentas que haya percibido durante periodos anteriores. En suma, debemos cerciorarnos de que efectivamente sean las rentas, la calidad propiamente tal, y seguir la vía directa, que en el caso de ser finalmente ingreso o no renta, no se informa. Y en el caso que sea un DFL2 que se ha vendido y hay una renta diferencial en la venta, no sé, compró en 100 y vendió en 110, ¿esos 10 van a la declaración también o van por un carril distinto? A ver, en una venta, allí nos vamos al 17 número 8 de la de impuesto a la renta, en donde tenemos el tema asociado al ingreso no renta, producto de esta cantidad de las 8.000 UF. Pero allí no se consumen, producto de que ya es un ingreso no renta propiamente tal. Entonces, en suma, el consumo de estas 8.000 UF asociada al 17 número 8, siempre y cuando se utilizarán cuando el contribuyente venda o enajene un bien raíz que no tenga la calidad que estamos hablando en este momento. Ergo, no se declara. Ok, pareciera que no hay más preguntas en el chat al menos, así que Verónica, si quieres tú vas cerrando y podemos dejar unos minutos de preguntas abiertas Sí, fuera claro. de la grabación. Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un evento muy importante para todos los presentes y esperamos que toda la información haya sido de su utilidad. Para los socios de FEC les comentamos que estamos realizando reuniones tipo conversatorios en formato presencial con un máximo de 10 personas con temas de interés de las familias empresarias. De hecho, el 27 de abril tendremos un conversatorio con Pilar Sordo, evento exclusivo para nuestras socias y una tremenda instancia para hacer networking.
Próximamente les contaremos de las visitas a las instalaciones de las empresas FEC que tenemos programadas. Estas han resultado un éxito, como fue conocer Cerámica Santiago, Grúas Burger, Juguetes Ansaldo y Fantasyland. FEC además cuenta con un área de consultoría especializada con un equipo de profesionales con amplia experiencia y expertise que pone al servicio de las familias empresarias para potenciar el desarrollo de ellas en cada etapa de su ciclo de vida, como también para profesionalizar sus empresas y negocios. Les reitero nuestro sitio web www.fecchile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y, por supuesto, a nuestras actividades e iniciativas que les hacemos llegar vía correo electrónico o simplemente por WhatsApp. Muchas gracias por su grata compañía y muy buenas tardes.